Nunca pensé que mi propia hija usaría a mi nieta para destruirme, jamás en mis 68 años de vida imaginé que alguien de mi propia sangre, a quien cargué en mis brazos desde el primer día, a quien le di de comer cuando tenía hambre, a quien le canté cuando no podía dormir, a quien curé sus heridas con besos y algodón, decidiera convertir a su propia hija, a mi nieta, en un arma para hundirme en la deshonra más profunda, porque no hay dolor más profundo, más devastador, más injusto que ser acusado de lastimar a la criatura que más amas en este mundo, y eso fue exactamente lo que hizo, sin miramientos, sin dudarlo, sin importarle el daño que causaba, me señaló delante de toda la familia, con una frialdad que aún me estremece al recordarla, diciendo que yo maltrataba a su hijita, que la niña lloraba cada vez que estaba conmigo, que ya no podía confiar en dejármela, que yo era demasiado dura, demasiado estricta, que la asustaba con mis regaños, que no la dejaba ser libre, que la obligaba a comer lo que no quería, que la encerraba en su cuarto si no hacía la tarea, inventando una historia tan retorcida que parecía sacada de una pesadilla, y en cuestión de minutos, en el tiempo que tarda un reloj en marcar un solo minuto, pasé de ser la abuela amorosa, presente, la que siempre tenía un abrazo, un dulce escondido en el bolsillo, una canción para calmar las noches de insomnio, a convertirme en una amenaza, en alguien peligroso, en una sospechosa, en una persona de la que había que proteger a una inocente y lo peor, lo más desgarrador de todo, no fue la acusación en sí, sino que nadie me preguntó nada, absolutamente nadie quiso escuchar mi versión, porque cuando se menciona maltrato infantil, la gente prefiere condenar antes que entender, prefieren creer lo peor sin siquiera mirarte a los ojos, sin darte la oportunidad de defender tu honor, de explicar que tus reglas no son gritos, que tus límites no son golpes, que tu amor no necesita demostrarse con permisividad, y yo me quedé allí sola, con el alma hecha pedazos, con las manos temblando, con un nudo en la garganta que no me dejaba respirar, sabiendo que era inocente, sabiendo que cada día con mi nieta era un regalo que yo cuidaba con devoción, pero sintiendo como si ya me hubieran enterrado viva, como si mi nombre ya estuviera manchado para siempre, como si toda una vida de bondad, de sacrificios, de madrugadas cuidando a mis hijos, de domingos cocinando para todos, de rezos en silencio por el bienestar de mi familia, se hubiera desvanecido en un instante por una mentira tejida con celos y resentimiento. Todo había empezado semanas antes en silencio, sin que yo me diera cuenta, porque las traiciones más crueles no se anuncian con gritos, se tejen en la sombra, con miradas incómodas, con palabras que se quedan a medias, con silencios que dicen más que 1000 reproches. Mi hija atravesaba una etapa muy complicada, su relación de pareja estaba en crisis, su marido, un hombre bueno pero ausente, trabajaba fuera de la ciudad y apenas venía los fines de semana, ella tenía que hacerse cargo de todo, del trabajo en una oficina donde la explotaban, de la casa que siempre estaba desordenada por el cansancio, de la escuela de la niña, de las cuentas que nunca alcanzaban, del desorden emocional que eso genera en una mujer que una vez soñó con una familia tranquila y ahora veía como todo se le escapaba de las manos, y estaba agotada, sí, pero no estaba ciega. Y yo como madre y abuela quise ayudarla, no por interferir, sino por aliviarle un poco la carga, porque vi como sus ojeras se hacían más profundas, como su sonrisa se apagaba, como su paciencia se agotaba con cada mamá, mamá, mamá de su hija, así que cuidaba a mi nieta con más dedicación que nunca, la llevaba a la escuela todas las mañanas, incluso bajo la lluvia, la recogía a la salida, le preparaba su comida favorita los martes y jueves, porque esos días ella tenía extraescolares y llegaba con el estómago pegado a la espalda, la bañaba con agua tibia y jabón de avena porque le encantaba el olor y decía que olía como él. Cielo, le cepillaba el cabello con cuidado para no enredarlo, le leía cuentos antes de dormir, siempre los mismos porque decía que le daban seguridad, y le ponía horarios claros porque sabía, por experiencia propia como madre de 3 hijos, que una niña necesita orden para sentirse segura, necesita saber que hay reglas, que hay rutinas, que hay alguien que la guía con firmeza pero con ternura, porque la libertad sin límites no es libertad, es caos, y el caos asusta a los niños más de lo que los adultos imaginan. Pero eso, lejos de agradecerlo, empezó a molestarle, porque ella sentía que yo le corregía su forma de criar sin decírselo directamente, y un día estalló, fue un viernes por la tarde, la niña había tenido un berrinche porque no quería hacer la tarea, tiró los cuadernos al suelo y dijo que no quería estudiar nunca más, y yo, con la calma que da la edad, le dije que primero la tarea y luego el juego, como siempre lo hacíamos, le recordé que el lunes tenía examen y que si no estudiaba se pondría triste, y en ese momento mi hija entró por la puerta, agotada, con los ojos rojos del cansancio, el pelo despeinado, el uniforme arrugado, y al ver la escena se enfureció, me dijo que yo pensaba que lo sabía todo, que yo creía que ella era una mala madre, que yo siempre estaba juzgándola, que yo no entendía las presiones de la vida moderna, que yo vivía en el pasado. Y yo solo le respondí con la voz más suave que pude que no era eso,
que solo quería que su hija creciera en un ambiente estable. Que no había juicio en mis palabras, solo cariño y experiencia, pero en el fondo yo ya notaba algo más, algo que iba más allá del cansancio, notaba como su hija corría a abrazarme en cuanto me veía, como me buscaba cuando tenía miedo de la oscuridad, como le gustaba quedarse en mi casa los fines de semana porque decía que conmigo todo estaba tranquilo, como si el mundo se detuviera, y un día, mientras preparaba la cena, escuché que mi hija le decía con voz dura, casi con envidia, parece que tú eres la abuelita y yo solo la que te trajo al mundo, y en ese momento entendí, no era por el estrés, no era por el trabajo, era por los celos, celos de que su propia hija me eligiera a mí en momentos importantes, celos de que yo representaba la calma que ella no podía dar, celos de que yo tenía el tiempo, la paciencia, la ternura que su vida agitada ya no le permitía ofrecer, y ese resentimiento fue creciendo en silencio, alimentado por noches de insomnio y días de frustración, hasta que un día decidió usarlo como arma, porque la venganza más cruel no es gritar, no es insultar, es usar la inocencia de un niño para dañar a quien amas, así que empezó a sembrar dudas. Primero supe que le decía a sus amigas del trabajo que la niña no quería venir conmigo, luego que contaba que yo era muy estricta, que no la dejaba comer dulces, que la obligaba a hacer tareas aunque estuviera cansada, que la hacía dormir temprano los fines de semana, y finalmente cruzó la línea más oscura, la más imperdonable. Empezó a decir que yo la maltrataba, que le gritaba, que la asustaba, que la niña tenía pesadillas por mi culpa, que se despertaba llorando y decía no quiero ir con la abuela, y cuando eso llegó a oídos de la familia, la condena fue inmediata, como si todos hubieran estado esperando una excusa para alejarse. Porque a veces la gente prefiere creer lo peor para justificar su indiferencia. Dejaron de traerme a mi nieta, dejaron de llamarme por las mañanas como acostumbraban y en las reuniones me miraban como si fuera una extraña, como si ya no mereciera estar allí, como si mi presencia contaminara el aire. Yo no podía dormir, cada noche me repetía que era inocente, que cada abrazo, cada cuento, cada plato de sopa que le daba a mi nieta era un acto de amor puro, pero el miedo me consumía, porque sabía que con una sola denuncia falsa, con una llamada anónima al DIF, podía perderla para siempre, podía quedar marcada como una abusadora, y eso no solo me arrebataría a mi nieta, también destruiría mi reputación, mi dignidad, todo lo que había construido en 68 años de vida. Incluso empecé a temer salir a la calle, por si alguien me señalaba, por si alguien susurraba a mis espaldas. Intenté hablar con mi hija, supliqué que aclaráramos las cosas, que habláramos como madre e hija, que dejáramos de lado el orgullo, que recordáramos los domingos en el parque, las navidades en casa de la abuela, las veces que yo la cuidé cuando su marido se fue por primera vez, pero ella se mantuvo firme. Me dijo que solo protegía a su hija y que yo debía aceptar las consecuencias, como si yo hubiera hecho algo malo, como si mereciera ese castigo, como si el amor de una abuela fuera algo sospechoso por naturaleza. Y mientras tanto, yo no veía a mi nieta, no escuchaba su risa que sonaba como campanitas, no sentía sus abrazos que me llenaban el alma, no veía cómo sus ojos se iluminaban al contarle un cuento nuevo, no sentía el olor a champú de fresa en su cabello cuando la abrazaba, y cada día era una tortura silenciosa, un duelo anticipado por una pérdida que ni siquiera era real, hasta que llegó aquel domingo de reunión familiar, en casa de mi hermana, la única que aún me llamaba por las mañanas para saber si estaba bien. Yo casi no quería ir, porque ya no soportaba las miradas de lástima, los susurros, el vacío a mi alrededor, pero algo dentro de mí me dijo que si no aparecía, confirmaría que tenía algo que esconder, así que me arreglé con mi mejor blusa, la que mi difunta mamá me bordó antes de morir. Me puse el collar que mi difunto esposo me regaló en nuestro aniversario número 25, y fui con el corazón en la mano y el alma rota, y en medio de la comida, mientras servían el postre, alguien preguntó por qué la niña ya no venía conmigo. Mi hija intentó evadir la pregunta diciendo que estaban ocupadas, que la niña tenía muchas actividades, pero mi cuñada, con una intuición que solo las mujeres de nuestra edad tienen, insistió, y entonces, con una voz suave pero firme, le preguntó directamente a mi nieta si yo la trataba mal. En ese instante el tiempo se detuvo, el aire se volvió denso, yo sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Mi hija se puso de pie de un salto y quiso responder por ella. Le dijo: no le preguntes eso, es muy pequeña para entender, pero ya era tarde, porque mi nieta, con los ojos llenos de lágrimas y una voz que apenas se escuchaba, dijo: no es verdad, la abuelita nunca me ha pegado, nunca me ha gritado, yo quiero quedarme con ella, pero mamá me dijo que si no decía que me regañaba feo, ya no me dejaría ver a mis primos ni a mi abuelo, y luego, con una inocencia que partía el alma, agregó: mamá me obligó a mentir para que ya no me vieras. Esas palabras cayeron como un trueno en medio del silencio, nadie sabía qué hacer,
algunos bajaron la mirada, avergonzados por haber dudado de mí, otros empezaron a llorar, mi hermana se levantó y me abrazó sin decir una palabra, y mi hija se puso pálida como la muerte e intentó decir que la niña estaba confundida, que no sabía lo que decía, que estaba cansada, pero mi nieta siguió hablando, contó que conmigo se sentía tranquila, que le gustaba cuando le preparaba arroz con leche los domingos, que le encantaba cuando le contaba historias de cuando yo era niña en el campo, que le gustaba dormir en mi cama cuando tenía miedo de las tormentas, que yo la abrazaba fuerte y le decía aquí está segura, mi vida, y que no entendía por qué tenía que mentir solo porque su mamá estaba enojada con la abuelita. En ese momento todo quedó al descubierto, la manipulación, la mentira, el uso cruel de una criatura para herir a su propia madre, algunos familiares se disculparon conmigo en ese mismo instante, otros lo hicieron después con vergüenza y lágrimas en los ojos, y mi hija terminó abrazando a su hija entre sollozos, admitiendo que estaba desesperada, que sentía que perdía el control de su vida, que veía como su hija buscaba en mí el cariño que ella no podía dar en esos momentos, y que en su frustración, en su dolor, decidió alejarnos, pensar que si yo no estaba, ella recuperaría el lugar de madre que sentía amenazado. Yo no la regañé, no grité, no le dije te lo dije, porque en ese momento lo único que importaba era proteger a mi nieta de más mentiras, así que me acerqué, la tomé en mis brazos y le dije con voz firme pero llena de amor, nunca más vas a tener que mentir para complacer a nadie, la verdad siempre es lo correcto, aunque de miedo decirla. Y yo siempre estaré aquí para escucharte, para creerte, para abrazarte. Desde entonces las cosas cambiaron, no de la noche a la mañana, porque las heridas del alma sanan lento como las raíces de un árbol que tardan años en volver a crecer después de una tormenta, pero se establecieron nuevos acuerdos, se pusieron límites claros, mi hija empezó a ir a terapia, yo la acompañé en su proceso y con el tiempo recuperamos la confianza, no la misma de antes, porque algunas grietas nunca se cierran del todo, pero sí una nueva, más madura, más consciente y al menos la verdad salió a la luz, y con ella volvió la paz a mi hogar, recuperé a mi nieta, recuperé mi dignidad y aprendí una lección que jamás olvidaré, que a veces las heridas más profundas no vienen de extraños, sino de quienes juran amarte, y que los niños nunca deben ser usados como moneda de cambio en guerras de adultos porque su inocencia es sagrada, y cuando alguien pequeño se atreve a decir la verdad, esa verdad no solo limpia tu nombre, también salva tu alma. La justicia emocional no siempre llega con leyes o castigos, a veces llega en una vocecita temblorosa que se niega a mentir. Y aunque esta experiencia me dejó cicatrices, también me devolvió algo que creía perdido para siempre, la certeza de que mientras digas la verdad, siempre habrá alguien dispuesto a escucharte. Si esta historia te conmovió y quieres escuchar más relatos reales como este, no olvides darle clic al botón rojo de suscribirte, porque cada semana traigo historias que tocan el corazón y despiertan la conciencia, y recuerda, la verdad no necesita gritar, a veces solo necesita una vocecita que la diga.